más importante de nuestro país. Señor Oscar Caipo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fernando y Carlos, remotamente. Desde que asumió el mandato en la CONFIEP, usted anunció que se desplazaría por las regiones de nuestro país para tomar un contacto personal directo con el empresariado en las regiones y saber lo que está pasando, máxime en esta situación que necesitamos reactivar nuestra economía. Creo que ha visitado ya 10 regiones, recientemente Ica y Junín. Cuéntenos, por favor, qué experiencias ha recogido en esas 2 visitas recientes. Sí, Fernando, estuvimos hace 2 semanas, el miércoles, en Junín, en la provincia de Chupaca, en el Valle del Mantaro, donde están los productores que han convertido esa región en la despensa de Lima. Lamentablemente han perdido la esperanza con respecto a los fertilizantes que deberían haber llegado en agosto y todavía ni siquiera se ha firmado el contrato. Y ya anticipan, en el caso de los pequeños productores, que son como 10.000, ¿no?, en esa zona, en esa región, una caída de la producción, ¿no?, de los principales productos que vienen a la ciudad, justamente cuando vemos que la inflación internacional empieza a caer y lo que queremos evitar también es un proceso inflacionario local, ¿no? Y hay un contraste con la visita a Ica. Estuvimos con los empresarios en la Cámara de Comercio de Ica presentando el INCOR, el Índice de Competitividad Regional, 2 días después, el viernes. Ahí pues están mirando al mercado internacional, ahí los precios están yendo bien, los volúmenes siguen creciendo, tienen la capacidad de comprar fertilizantes, porque fertilizantes no faltan, lo que pasa es que el costo está más alto, ¿no? Entonces, hasta ahora no entendemos por qué el gobierno eligió ese camino para solucionar el problema de los pequeños productores, mientras que también los productores del Valle del Mantaro no exportan. Y cuando les preguntamos por qué no exportan es porque no tienen la capacidad, no han aprendido, no saben. Entonces estamos generando una conexión bien interesante entre los empresarios productores de agro, de Ica, con los del Valle de Mantaro, para que puedan hacer una transferencia de conocimiento y también empezar a copiar sus productos. Ellos tienen acceso a los mercados internacionales, ¿no? Entonces creo que eso, el sector privado puede ayudar a reactivar la economía de esa forma, ¿no? Y quería consultarle, señor Caipo, en relación a la coyuntura política, porque de alguna manera el ruido político también tiene incidencia en la realidad económica. Este lunes se elige a un nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República. ¿Qué pedido en representación de los empresarios le formularía usted a los parlamentarios antes de tomar esta decisión? Pero por favor, quisiera que nos espere unos segundos y luego escuchamos su respuesta. 8 de la mañana con 46 minutos, vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos. Son las 8:51, estamos entrevistando en la cabina de RPP y desde Trujillo al presidente de la CONFIEP, señor Oscar Caipo, al cual mi colega Carlos González le había planteado la pregunta. ¿Qué esperan ustedes, empresarios del Perú, de la clase política en general y de la elección que debe tener lugar el lunes próximo de un nuevo presidente del Congreso de la República? Bueno, esperamos que el Congreso esté a la altura del momento que vivimos como país. Debe contribuir a la unificación, al diálogo y contribuir a la estabilidad que necesitamos para poder reactivar la economía. En este caso sería importante que se pueda encontrar a una persona convocante, una persona que no tenga una agenda particular, sino que su agenda sea el poder traer estabilidad y sacar al país adelante este momento tan difícil, ¿no? Entonces esperamos e invocamos responsabilidad del Poder Legislativo para que podamos pasar este impasse que hemos tenido en los últimos días y que no ayuda a poder traer esa estabilidad que tanto necesitamos, ¿no? Por otra parte, esperamos en el curso de las próximas horas que el ministro de Economía nuevo, Kurt Burneo, explique al país medidas para reactivar la economía y para restablecer confianza e inversión pública y privada, con el destrabe, incluso dijo, de obras de infraestructura importantes. ¿Qué cosa esperan que Kurt Burneo pueda decir hoy mismo?
Bueno, esperamos que tenga medidas concretas en esas líneas que has mencionado y que parece que es lo que ha trascendido, hemos leído también en los medios. Nos hemos reunido con el ministro a los pocos días que asumió la cartera. Ha habido una reunión también de empresarios, como 250 empresarios, con él la semana pasada, y nos ha causado una buena impresión que reuniones en grupos más pequeños con gremios, los mensajes sean coherentes con un grupo mayor, ¿no? El ministro tiene muy claro que se requiere reactivar la economía, reactivar la inversión, que regrese la inversión, sobre todo privada, que es históricamente el 80% de la inversión, generar empleo para que la economía se pueda comenzar a dinamizar y nos recuperemos. Y eso también reconoce que se requiere generación de confianza para que eso suceda. Entonces se van a necesitar las medidas. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, nosotros lo que esperamos es que haya más coherencia en el gobierno y en el gabinete, en específico, ¿no? Porque tenemos el discurso que está trayendo el ministro Burneo, pero por otro lado tenemos el discurso que vemos y las medidas que vemos desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que esa parte del nombre parece que está sobrando últimamente, que salen con medidas arbitrarias, unilaterales, que no han pasado por el análisis técnico y menos por el diálogo social, que es lo que se promueve por los convenios internacionales que tiene el Perú con la OIT. Y más allá de la buena predisposición que puede mostrar el ministro Kurt Burneo, señor Kaipo, ¿qué señal sería para ustedes, los empresarios, que se abre un camino para que se pueda promover la reactivación en el país? ¿Qué medida específica le pediría usted al ministro Kurt Burneo para entrar en un nuevo escenario de reactivación económica? Sí, bueno, empieza por esa generación de confianza. Él dice que tiene un mandato del presidente de hacerlo. Entonces, en primer lugar, el MEF debería recobrar el peso específico que ha tenido siempre en el gabinete y en los gobiernos para asegurarse que las principales normas que salen de otros ministerios que tienen impacto en la economía y en la generación de confianza salgan bien, ¿no? Y eso no ha estado sucediendo. Entonces creemos que es importante que el MEF recupere ese rol. Tiene la intención el ministro Burneo de hacerlo, vamos a verlo en la práctica. Luego tenemos que ver medidas concretas de destrave de proyectos. Se habla de reactivar nuevamente las APPs, que han perdido confianza con los problemas de corrupción que ha habido en los últimos años y han sido reemplazadas en cierta medida por los proyectos gobierno a gobierno, pero no todo puede ser gobierno a gobierno. La iniciativa privada y con proyectos bien manejados puede ayudar a dinamizar la economía. Lo otro es obras por impuestos. Obras por impuestos, se instaló una mesa de trabajo para mejorar las obras por impuestos. Estamos esperando que puedan salir medidas ahí. El nivel de recaudación está aumentando. La capacidad de ejecución que tiene el sector privado para comenzar a ayudar a cerrar brechas sociales y escalar esto puede ser muy importante también, y para la generación de empleo. Y luego el destrave de proyectos creemos que serían medidas adecuadas. Ahora es importante que se tenga en cuenta la realidad peruana, ¿no? 99.5% son micro y pequeñas empresas, están golpeadas, el 86% está en informalidad, han tenido un aumento de informalidad comparado al 2019, entonces necesitamos medidas que ayuden a que las micro y pequeñas empresas, que emplean alrededor del 50% de los trabajadores, ya sea formales o informales, puedan reactivarse plenamente, y eso requiere normas que sean compatibles con esa realidad. Las normas que está promoviendo, por otro lado, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo van en contrasentido, e inclusive con un nivel de doble discurso, porque se habla que la tercerización se está dando para evitar que se precarice el empleo, cuando esto no es así. El empleo en el sector privado, que es predominantemente formal, las empresas que están en los gremios que representamos, contratan empresas formales con trabajadores en planilla con todos los beneficios. Sin embargo, el gobierno, el Estado, es más bien donde se precariza,
¿no? Tenemos más de 200.000 trabajadores con un régimen de contratación de servicios y también tenemos el régimen CAS que se está extendiendo y creciendo. Entonces tenemos aproximadamente 300 a 400.000 trabajadores que no tienen todos los beneficios y derechos sociales en el Estado. Entonces este gobierno se voltea y dice que el sector privado precariza y no ve lo que está pasando en el sector público, que es donde realmente se está precarizando y no se está cumpliendo con los derechos de los trabajadores. Muy bien, entonces queda claro pues la posición de los empresarios en nuestro país, específicamente de la CONFIEP, respecto a esta medida de la limitación de la tercerización en las empresas privadas. Agradecemos al señor Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, por su participación en Ampliación de Noticias. Buenos días, continuamos muchas gracias. ahora con... Muy buenos días, señor Caipo. Continuamos con el gran resumen de la hora.